Amada iglesia, muy buenos días tengan todos ustedes en este día tan especial que el Señor nos permite reunirnos para celebrar su santo nombre. Hoy, 20 de septiembre de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Un mensaje de amor y esperanza para todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y que tiene la oportunidad de leerla y estar reflexionando en ella. El tema de esta mañana se ha titulado: Si Dios no ayuda, el hombre nada puede hacer. Y se encuentra en este capítulo que hemos leído, en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33. Creo que todos nosotros nos enteramos de que un laboratorio que está investigando y que está desarrollando poco a poco la vacuna contra el COVID-19 tuvo ciertos problemas la semana pasada al estar practicando o poniendo a prueba esa vacuna en algunas personas. Una de esas personas voluntarias que se le aplicó la vacuna para ver cómo reacciona, tuvo reacciones que de alguna manera fueron secundarias y tuvo reacciones negativas. Y eso causó que el laboratorio tuviera que suspender por un momento, por un tiempo, estas pruebas, porque no sabía exactamente qué había sucedido y por qué este paciente o esta persona voluntaria tuvo esas reacciones. Tenían que averiguar qué es lo que le causó las reacciones negativas y, por supuesto, saber si la vacuna sería efectiva o no. Es también interesante hacer notar que de alguna manera el ser humano ha desarrollado poco a poco mayor experiencia sobre cómo tratar asuntos como lo que estamos viviendo hoy, y con los adelantos tecnológicos y de medicamentos y otras cosas más, también han logrado de alguna forma u otra mejorar la salud de las personas. Pero llega el momento en que el ser humano se declara incompetente o incapaz de hacer algo por el bien de la humanidad o por el bien de una persona. Hasta el día de hoy no se han encontrado una vacuna efectiva que erradique de manera completa y total enfermedades muy fuertes, muy de alguna manera muy peligrosas, como el cáncer, tumores, el mismo SIDA, ¿no? No se ha encontrado un medicamento contra el cáncer, no se ha encontrado un medicamento que le quite a esta persona, a una persona enferma, ese mal que le está quejando. Entonces vemos cómo el ser humano, a pesar de sus conocimientos, tiene un límite. Este mismo límite es lo que en este pasaje bíblico manifestó el rey de Samaria ante esta situación que estaban viviendo. El rey de Samaria, después de ver qué es lo que estaban viviendo como reinos, por causa del sitio que se había dado en su ciudad por parte de los sirios, que amenazaron de manera total a esta nación y mandaron al ejército y rodearon a la ciudad de Samaria, haciendo que de alguna manera no entrase nadie ni pudiese salir, y matando poco a poco a través de la hambruna a la gente que estaba dentro de la ciudad. Y en ese momento fue cuando el rey de Samaria estaba en el balcón de su castillo o de su casa,
cuando una mujer le pregunta o le dice lo siguiente: salva, Rey, Señor mío. Esta pregunta: salva, Rey, Señor mío. La respuesta del rey fue lo siguiente: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? El mundo a lo largo de su historia ha vivido momentos críticos donde los seres humanos han padecido en gran manera, y lamentablemente en esta situación han sufrido todas las personas, sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, todos por igual. De esa misma forma, en esa historia bíblica que hoy hemos leído, encontramos que la situación que estaba viviendo la ciudad de Samaria era una situación tremenda, era una situación terrible, de tal forma que había llegado a tal grado que algunas mujeres se habían comido a sus propios hijos. Habían llegado al canibalismo. Y todo el pueblo estaba a un paso de la muerte. Esa situación es lo que llevó a exclamar a este rey, al rey de Samaria, diciéndole a la mujer: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Mostrando de alguna manera su incapacidad de hacer algo o de cambiar la situación que se estaba viviendo. Y esto es quizás lo mismo que sucede con cada uno de nosotros en un momento dado, en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Cuando llega el momento en que la situación que estamos viviendo se vuelve tan difícil, donde ya no podemos buscar salida y nos damos cuenta de que no podemos hacer nada. Y qué difícil es llegar a ese momento, a esa situación de decir: no puedo cambiar nada. Pero la pregunta es, y la pregunta que nos hacemos con respecto a este pasaje bíblico y específicamente a este acontecimiento histórico que hemos leído, es: ¿cómo es que este pueblo había llegado a esta situación? Pero para eso tenemos que analizar las circunstancias totales que rodean a esta historia bíblica. Lo primero que encontramos y que vemos aquí es la condición espiritual del pueblo de Samaria, y también la condición espiritual del pueblo de Siria. Así como todos los seres humanos, y así como cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que el pecado, cuando entró en el mundo, trajo con él la muerte, el desastre, las enfermedades y tantas cosas más. De tal forma que el hombre fue esclavizado por el pecado, que ahora el hombre vive en constante mal y haciendo cosas malas. Y esto es una de las razones por lo que hemos encontrado que hay guerras, hay pestilencias, hay masacres, hay odio, hay asesinatos, hay violaciones, hay secuestros y tantas cosas más que solamente el pensarlo nos lleva a sentir pues temor, pero también nos lleva a un estado de estupefacto al ver la maldad del ser humano, como el caso que todo mundo o mucha gente se enteró de lo que sucedió aquí en la ciudad de Mérida, de
de una mujer que fue asesinada por una persona, el cual fue contratado por su hijastra para matarla, para asesinarla. ¿Cómo puede haber un corazón tan duro y tan cruel para pagar a alguien que mate a otra persona? Entonces, las guerras y sobre todo la situación que se estaba viviendo en este mundo, en este país, en esta ciudad que se llama Samaria, encontramos una condición espiritual muy pobre, donde la gente vivía en un estado de hambre y miseria física y espiritual. El pecado había llevado a esta ciudad, a este pueblo, a esta nación, en una miseria espiritual, donde Dios había desaparecido de sus mentes y donde Dios no tenía un lugar específico para ser adorado. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegaron ante esta situación? ¿Cómo es que llegaron a ser una nación que olvidó a ese Dios que los sacó de Egipto, que les dio libertad, que los sacó, los liberó de esclavitud y les dio una nación, les dio una tierra, como dicen las escrituras, un lugar donde fluye leche y miel, donde tenían libertades, donde tenían todo lo necesario para vivir, donde iban a ser libres, pero donde sobre todo Dios los estaba cuidando y bendiciendo y protegiendo. ¿Cómo es que esta nación había llegado a esta situación que hemos leído en este pasaje bíblico, donde el pueblo estaba viviendo por causa del sitio del ejército de Siria, estaban viviendo en una situación tan difícil? Hermanos, una de las cosas que podemos ver aquí es que el pueblo se había apartado de Dios, había dejado a Dios. Y lamentablemente, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, deja de recibir todas esas bendiciones que el Señor le quiere dar. Cuando el ser humano, después de haber conocido a Dios, decide vivir una vida diferente a lo que Dios le ha marcado, está con ello decidiendo regresar a la esclavitud, regresar a lo malo, regresar a la perdición. Y esta situación trae como consecuencia muchas cosas que afectan no solamente a la persona misma, sino a la misma familia. Y es algo terrible. El vivir en una condición espiritual alejado completamente de Dios trae como consecuencia la misma muerte espiritual y la misma muerte física. Y sobre todo, no hay paz en el corazón de las personas, porque no es lo mismo enfrentar una situación difícil o una situación tremenda en la vida de la persona estando solo o sola, que el estar acompañada, y en este caso el estar acompañado por Dios. No es lo mismo enfrentar la misma muerte sin esperanza, sin confianza en alguien, y en este caso sin confiar en Dios, que estar enfrentando la muerte con Dios como su amo y como su Señor. Por eso, en el tiempo de persecuciones, muchas personas se sorprenden
del por qué aquellos cristianos que fueron pues ultrajados y asesinados, la mayoría de personas de creyentes que sufrieron martirio, lo hicieron con una confianza plena y total. ¿Qué les daba a ellos esa confianza? Pues Dios mismo. Porque cuando Dios está con nosotros en nuestras vidas, hermanos, cuando Dios está con nosotros y nosotros con Él, cualquier circunstancia que vivamos nos va a ayudar a soportarlo. Aunque vengan guerras, pestes, aunque vengan enfermedades o la misma muerte, aquella persona que tiene una salud espiritual fuerte, aquella persona que depende plenamente en Dios, aquella persona que está sano espiritualmente, enfrenta todas estas cosas con valentía, con seguridad y con confianza, porque Dios está con él. Pero la miseria o la condición espiritual, cuando está raquítica, pobre, entonces lleva a la desesperanza, lleva a la desilusión, a la angustia, porque se enfrenta a situaciones o a condiciones que el ser humano no puede hacer nada. Y eso es lo que había vivido el rey de Samaria. El rey de Samaria en ese momento estaba diciendo: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para cambiar la condición que se está viviendo aquí en Samaria? Estoy viendo cómo la inflación, los altos costos de los víveres, no hay alimento, la gente se está matando entre ellos mismos. ¿Qué puedo hacer yo? Y en esto nos trae a la memoria la actitud del rey de Nínive cuando Dios mandó a Jonás a que predicase el evangelio a esta ciudad. Dice las escrituras que cuando Jonás llega a Nínive y empieza a pregonar diciendo: arrepiéntanse o morirán, el rey y todos aquellos que estaban con él escucharon el mensaje profético de Jonás y proclamaron ayuno y arrepentimiento, desde la persona más grande hasta el más pequeño, e incluso a los mismos animales. Y se arrepintieron y oraron, hicieron ayuno, porque escucharon la voz profética. Y esa voz profética los llevó al arrepentimiento. Sin embargo, aquí en este pasaje bíblico encontramos que el rey de Samaria, lejos de arrepentirse, lejos de ver su situación, se enoja y amenaza. Y le dice en ese momento, lanza la amenaza diciendo: voy a matar a Eliseo. Cuando debía haber una consideración en su vida espiritual y eso llevarlos al arrepentimiento, llevarlos nuevamente a Dios para cambiar su condición espiritual que en ese momento se estaba viviendo. Lo otro es que encontramos la condición material del pueblo. El pueblo estaba sufriendo. Dice las escrituras que había escasez de comida, había miseria en el pueblo, había canibalismo, de tal forma que dos mamás, dos madres se ponen de acuerdo para comer a sus propios hijos por falta de comida. Y la gente se estaba muriendo dentro de la ciudad. La gente estaba padeciendo dentro de la ciudad. Cada quien buscaba lo suyo sin importarle los demás. ¿Cómo es que habían llegado a esta situación? Es cierto, podemos ver en la maldad del pueblo de Asirio que cerca o que de alguna manera pues pone en sitio al pueblo de Samaria,
de tal forma que nadie puede entrar y nadie puede salir. Eso es maldad. Pero por otro lado encontramos dentro de la misma ciudad la maldad de los habitantes. Y en este caso vemos que ninguno busca a Dios. Nadie se acuerda de Dios. Es un reflejo de la vida espiritual que no había en el pueblo de Samaria. Y lo último que encontramos es que a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de ver cómo estaban viviendo dentro de la ciudad, la acción de este pueblo ante esta situación fue algo muy diferente de lo que se podía esperar. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer un alto en sus vidas y reflexionar en qué estaban mal. Dios les estaba dando la oportunidad para arrepentirse y buscar a Dios. Ellos tenían también la oportunidad de ver las maravillas de Dios en este momento tan difícil. Pudieron haber respondido con fe ante esta situación, mas no lo hicieron. Ellos estaban viviendo una situación tan compleja que en lugar de arrodillarse, en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios, decidieron continuar con su vida, buscando la manera de cómo solucionar sus problemas y cómo solucionar sus necesidades. ¿Acaso no recordaron que tenemos un Dios el cual es conocido como el Dios que provee? ¿Acaso se nos ha olvidado que Dios mismo nos ha dicho que no nos preocupemos por la comida y por la bebida, porque Él habrá de proveer? Dios ha prometido todo y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, y Dios quiere abrir los cielos para darnos a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una búsqueda sincera, y en los momentos no solamente difíciles, sino en los momentos de contentamiento y cuando todo tenemos, debemos tener siempre a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, amada iglesia, las situaciones difíciles hacen que aflore lo que está en el corazón del ser humano. Son las situaciones difíciles que va a hacer que salga lo que hay del corazón de la persona. Podemos pensar y podemos ver que mientras todo esté bien, que mientras no haya necesidades, no haya problemas, no haya conflictos en la vida del ser humano e incluso en la vida del creyente, parece ser que todo está bien y parece ser que estamos sanos en nuestra vida espiritual. Pero los problemas, los conflictos, las crisis e incluso la misma muerte hace que aflore lo que hay realmente en nuestro corazón, y allí se demuestra si realmente amamos y confiamos en Dios. Es en los momentos difíciles cuando el cristiano demuestra realmente su confianza en el Señor, y el Señor permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas para que maduremos en nuestra fe, para que permanezcamos firmes en Él y sobre todo para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Nuestras oraciones no deben ser: Señor, quita de mí esto. Más bien sería: Señor, ayúdame a enfrentar en tu nombre y con tu ayuda esta situación que estoy viviendo. Señor, no me abandones en los momentos más difíciles, confío en ti. No hay adversidad, amados hermanos, que no pueda ser vencida
cuando ponemos nuestra confianza en Dios nuestro Salvador. En esas situaciones difíciles es cuando nosotros debemos decir: Señor, estoy en tus manos. Tú sí puedes hacer grandes cosas. Yo no puedo, porque si tú no nos ayudas, nosotros nada podemos hacer. Que el Señor te bendiga y que el Señor ponga en tu corazón esa confianza que tanto necesitamos para enfrentar toda situación que venga a nuestra vida. Que el Señor bendiga este mensaje y que el Señor bendiga a tu familia.